Hola y bienvenidos una vez más a Corre, lee, vive. Seguimos con estas exploraciones literarias para gente que no para quieta. Ya hemos pasado por libros como Nacidos para correr, El camino del artista, también ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, de Murakami, Correr, comer, vivir, Ultramaratón, El arte de escuchar. Hoy nos vamos a un terreno muy diferente, más vertical, mucho más frío. Hoy viajamos a la edad de oro del alpinismo, sí. Y lo hacemos con una obra que es monumental. Los conquistadores de lo inútil, de Lionel Terray, publicada en 1961. Y hay que decirlo desde el principio, esto no es solo un libro de montaña. Es un pilar de la literatura de aventuras, una autobiografía casi filosófica que ha inspirado a generaciones, y no solo a alpinistas, como vamos a ver, tiene muchísimo que decirnos a los corredores de hoy. Totalmente. Y lo que a mí me parece más potente de este libro no es solo el qué hizo Terray, que ya de por sí es increíble. Es el por qué. Se atreve a preguntar si todo ese esfuerzo, ese riesgo, sirve para algo práctico. Y su respuesta es un no rotundo. Y dice que justo ahí, en su inutilidad, es donde está todo el valor. Esa idea hoy en día es dinamita pura. La idea es esa, darle una vuelta de tuerca para quienes ya lo han leído y para los que no, bueno, que salgan con ganas de ir a por él. Venga, pues vamos a meternos en harina. Empecemos por el título, que ya tiene miga. Los conquistadores de lo inútil. Es una frase que te golpea. Cualquiera que se haya puesto unas zapatillas para correr 100 kilómetros o simplemente para salir a las 6 de la mañana, se ha enfrentado a esa pregunta de un amigo. Pero, ¿y esto para qué sirve? Terray pone esa pregunta justo en el centro. Claro. Y para entender esa provocación hay que entender al hombre. Lionel Terray, de Grenoble, 1921, fue uno de los alpinistas más importantes de la posguerra. Formó parte de una generación legendaria, ¿eh? Estamos hablando de las primeras ascensiones a cimas míticas. El Fitzroy en la Patagonia, el Makalu en el Himalaya. Hizo la segunda ascensión a la cara norte del Eiger con Luis Laquenal, que en esa época era como ir a la luna, vamos. Y tuvo un papel crucial, decisivo, en la primera conquista de un 8000, el Annapurna, en 1950. Era una fuerza de la naturaleza. Sí, pero no era solo músculo, ¿verdad? En su autobiografía se describe a sí mismo de niño con un vigor excepcional, pero también con una independencia de carácter algo enfermiza. Hay una anécdota que lo define. Con 5 años, su madre, que era de buena familia, le ponía unos trajes de terciopelo, que él odiaba. Pues un día, en la playa, harto, se lanzó de cabeza a las olas con el traje y todo. Pura rebeldía. Esa anécdota ya lo dice todo, ¿no? Es como la semilla de lo que vendría después. Totalmente. Esa rebeldía es el motor de su vida. Es que odiaba el internado, lo llamaba presidio para niños. Le suplicó a su familia que le dejaran aprender un oficio manual. Quería ser agricultor, guía de montaña, lo que fuera. Cualquier cosa que le permitiera escapar del encierro, de esa vida burguesa que se esperaba de él. Para Terray la montaña no era un hobby de fin de semana. Era una huida consciente de lo que él llamaba la mediocridad de la vida. Buscaba la armonía y paz interiores en la soledad de los Alpes. Vamos, una necesidad vital. Claro. Y uno podría pensar que era solo eso, ¿no? Un tipo con una capacidad física fuera de serie y un deseo de escapar. Un bruto, dicho con cariño. Pero lo que eleva este libro es que Terray pensaba, y mucho, sobre por qué hacía lo que hacía. Y sus escritos tienen un pozo filosófico sorprendentemente profundo. Ahí es donde esto se pone fascinante. Y no es una interpretación nuestra, ¿eh? Es explícito. Terray leía a Friedrich Nietzsche. Y su influencia, pues, impregna todo el libro. De hecho, lo cita directamente al hablar de su compañero de cordada, el gran Gastón Refubat. Dice, y cito, «Sin duda pensaba, igual que Nietzsche, que nada triunfa donde la presunción no haya puesto su parte». Esto te muestra un hombre que era muy consciente de la importancia de la voluntad, de la autoafirmación, de creerse capaz de lo imposible. A ver, entiendo la conexión con Nietzsche, pero dicho así puede sonar un poco grandilocuente. ¿No es en el fondo una forma elegante de justificar una adicción a la adrenalina? O sea, ¿hasta qué punto es filosofía y hasta qué punto es simplemente buscar un subidón? Es una pregunta muy legítima y, de hecho, Terray mismo se la hace. Él distingue entre buscar el riesgo por el riesgo, que lo considera estúpido, y aceptar el riesgo como parte de un juego más grande. La clave no es el peligro en sí, sino lo que descubres de ti mismo al enfrentarlo.
Es esa idea tan nietzschiana de la voluntad de poder, pero no como dominio sobre los demás, sino como superación personal. El placer se encuentra en la incomodidad, en superar el obstáculo, en sentirte plenamente vivo justo porque estás al borde del abismo. Y en la soledad de la montaña, ¿no? En esa especie de introspección a la fuerza. Exacto. Es lo que él llama la soledad temible. Un espacio donde no hay distracciones y te enfrentas a ti mismo, a tus demonios. Es un viaje interior tan exigente como la propia escalada. Y el tercer pilar, que yo creo que conecta directamente con la mentalidad de quien corre ultras, es la idea de la superación constante. Hay una cita en el libro que es oro puro. Dice: en el alpinismo, cada progreso exige otro, y cada ascensión una más difícil. Si se quiere conservar intacto el entusiasmo, se deben buscar sin cesar problemas nuevos. Es que es totalmente así. Es el síndrome del dorsal fantasma. Terminas una carrera, destrozado, jurando que nunca más, y antes de ducharte ya estás mirando el calendario para la siguiente. Y a la semana estás inscribiéndote en una locura todavía mayor. Y no es por la medalla, es por responder a esa pregunta interna de ¿y ahora qué? Es un impulso casi existencial de no estancarse. Ese es exactamente el Esquinetu. Un impulso por escapar de la rutina a través de un desafío que te pones tú mismo. Es la encarnación de la idea de Nietzsche, de convertirte en quien realmente eres a base de superarte una y otra vez. Totalmente. Pero claro, hablar de esto en abstracto aquí tan cómodos es una cosa. Y otra muy distinta es llevarlo al límite, a más de 8.000 metros donde una mala decisión te cuesta la vida. Y creo que no hay mejor escenario para ver esta filosofía en acción, y también en crisis, que la expedición a la Annapurna de 1950. Sin duda. El Annapurna es el corazón del libro y el momento que define a Terrey. Pero no como la gente se espera. Era la primera vez que la humanidad intentaba un 8000. Un hito histórico, vamos. La cima la hacen Maurice Herzog y Luis Laquenal, no Terrey. Ellos se llevan la gloria, la foto, pero la historia de verdad, la lección de Terrey, ocurre durante el descenso. Que fue un infierno absoluto. Herzog y Laquenal bajan con congelaciones gravísimas. Pierden los guantes, sufren ceguera de las nieves, están delirando. Es una situación desesperada. Y en ese momento, Terrey y Refubat, que esperaban su turno para la cumbre, toman una decisión que lo cambia todo. Renuncian a su oportunidad de gloria. Su cumbre en ese momento pasa a ser otra: bajar a sus compañeros con vida. Es que la conquista cambia de significado radicalmente. Ya no es dominar la montaña, es luchar por la supervivencia del equipo. Los relatos son escalofriantes. Terrey, que también estaba afectado por la ceguera de las nieves, tiene que guiar a Laquenal, que está delirando y quiere quitarse las botas para bajar descalzo por el glaciar. El propio Herzog describe sus piernas como zancos duros y rígidos, y cuenta cómo Terrey tenía que literalmente arrastrarle, tirar de él, para llevarlo de vuelta al campamento. Es brutal. Si conectamos esto con lo que hablábamos antes, toda esa filosofía de la voluntad individual, de la superación, se pone a prueba y se transforma en algo más grande. Se transforma en solidaridad. La victoria ya no es poner tu bandera en la cima. La victoria es que el equipo sobreviva. Es ese momento en una ultra en el que ves a alguien fatal, tiritando de frío, desorientado, y tu crono, tu puesto, de repente dejan de importar. Ayudar a esa persona se convierte en la única victoria posible. Has dado en el clavo. El éxito se redefine por completo. Deja de ser un acto egoísta para convertirse en un acto de humanidad. Y esa es quizá la lección más profunda y más duradera de todo el libro. Vale, entonces, si tuvieras que quedarte con una sola lección de Terrey para alguien que hoy se enfrenta a su propia conquista inútil, ya sea correr 100 millas o cualquier otro gran reto, ¿cuál sería la más cruda, la más directa? Sin duda, la disciplina de la incomodidad. Perry describe sus entrenamientos, a veces en campos militares durísimos, como un infierno, pero un infierno que forjaba el carácter. Él no veía el sufrimiento como un castigo, sino como una herramienta para expandir sus límites. Es una idea que choca frontalmente con nuestra cultura del confort. La pregunta que plantea es, ¿estamos dispuestos a abrazar la incomodidad para crecer? Ahí está el matiz. Creo que no es buscar sufrir por sufrir, eso sería masoquismo.
Es reinterpretar el sufrimiento como parte del proceso. Es lo que diferencia al que abandona en el kilómetro 70 del que sigue. No es que a uno no le duela y al otro sí. A los dos les duele un infierno. La diferencia es que uno ha encontrado un porqué que es más grande que el dolor. Y eso conecta con la primera idea que dijimos, el propósito. Si tu porqué es lo bastante fuerte, puedes soportar casi cualquier cómo. Exacto. El propósito es el motor, y eso nos lleva a la tercera idea. La victoria tiene muchas caras. El Annapurna es el ejemplo perfecto. Para Terray, la victoria no fue la cumbre, fue el rescate. El verdadero triunfo no siempre está en cruzar la línea de meta al primero. A veces la victoria es la resiliencia para superar una crisis monumental. Es la camaradería de ayudar o es simplemente la sabiduría que ganas por el camino, incluso si tienes que abandonar. Y la última, que para mí es la más personal, es la de la aventura interior. Esas horas y horas de soledad en un sendero, en silencio, con el único sonido de tu respiración, no son un vacío que haya que llenar con música o podcasts. Son una oportunidad brutal para el autoconocimiento, para ese viaje interno del que hablaba Terray. Es un diálogo contigo mismo, con tus miedos, con tus fortalezas, que pocas veces podemos tener en el ruido del día a día. En definitiva, Los Conquistadores de lo Inútil es mucho más que una crónica de escaladas. Es un manifiesto sobre una forma de vivir, una vida intensa, arriesgada, con un propósito que va más allá de lo material. Terray nos enseña a buscar y a valorar nuestras propias conquistas inútiles. Esos desafíos que precisamente por no servir para nada, sirven para todo. Para hacernos sentir, de verdad, vivos. Y para cerrar, a mí me gustaría dejar una reflexión en el aire. Hacia el final de su vida, después de haberlo conquistado todo, Terray escribió que los Alpes, su primer amor, se le habían quedado pequeños. Esto plantea una pregunta fundamental. Una vez que alcanzas ese objetivo que te parecía imposible, ¿qué queda? ¿La satisfacción está en la conquista final, en la foto de la cima, o está en la búsqueda perpetua de un nuevo desafío? De encontrar siempre una montaña más alta, ya sea literal o metafórica. Si os ha gustado esta exploración, dadle a me gusta. Y no olvidéis escuchar los otros episodios de Corre, Lee, Vive, donde seguimos descubriendo las conexiones entre la carrera, la lectura y la vida.